tal eh, cual. no solamente estoy incursionando en abrir una página web con recursos para docentes cristianos de todos los niveles, sino que también estas charlas poder motivar a que la gente se investigue un poco más, se esté un poco más formada en lo que es economía y otros temas que van a estar también en la Ah, página. bueno, ah, bueno, Va a estar bueno, ¿no? súper. Esperemos No, que no, pero sí. me pareció súper, súper digno de todo entusiasmo lo que me contabas el otro día. Dije, sí, 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 decía Sí. yo, porque la verdad es esa la reacción frente a una iniciativa de este tipo. Más ahora que supuestamente la crisis COVID y la no presencialidad nos pasó por arriba. Es el momento donde Dios nos empuja, nos dice, bueno, muchacho, ahora es el momento de que saltes vos. Digo, como iglesia, ¿no? Como conjunto de creyentes. Ya que empezaste por En el esa mundo, sí, pregunta, te quiero hacer una dale. consulta. ¿Cómo es que a nivel iglesia, yo cuando digo iglesia es cada uno de nosotros, Mm, cómo es que a nivel personal y como iglesia vos te afectó esto del coronavirus para lo que vos venías desarrollando dentro de lo que es tu misión particular y tu visión particular, ¿no? Porque yo sé que vos tenés un canal de mm, YouTube, o sea, vos sos comunicador social. Un poco ujú, presentate con tu formación y las actividades que hacías previas al COVID y en qué sí. afectó o en qué se modificó y si fue para detrimento o fue para beneficio, ¿sí? O para crecimiento. Bueno, mi nombre es Guillermo Álamos, soy licenciado en comunicación social. Estoy ya transitando la última materia para recibirme también de profesor en comunicación social. Esto te acredita, te da la credencial para poder trabajar en escuelas medias, pero si uno concursa también puede dar clases en la universidad. Así que estamos recorriendo ese momento de nuestras vidas, el momento en el que nos agarró toda esta cosa de la pandemia. En cuanto a lo ministerial y lo personal, yo siento que, bueno, lo viví como una fatalidad. ¿Quién no lo vivió como una fatalidad? Porque estábamos justamente armando un grupo para salir a evangelizar a las calles. O sea, la gran mayoría de los docentes entendemos que la presencialidad en algún punto es irreemplazable por un montón de factores, y más un evangelista, porque un evangelista es alguien que sale al mundo. Esa es justamente la misión querigmática de la iglesia, ¿no? El salir al mundo, el salir a las naciones, el proclamar desde las azoteas, decía Jesucristo. Así que en esa función estábamos. La diferencia entre la no presencialidad y lo que venimos haciendo en el canal ya desde hace casi 10 años, están por cumplir, increíblemente, hace 10 años que abrí el canal Apocalipsis Explicado, Inminente Final. Pero una cosa son las redes y otra cosa es el trabajo evangelístico. El trabajo evangelístico es ir a las naciones, y la no presencialidad nos puso un botón de pausa en cuanto a eso. Así En que eso esto, disiento un poquito, sí, porque cla- con las redes, claro, ya empezamos, no, pero ya empezamos a disentir. para eso, pero por supuesto. En esto de que las redes un poco como que no Mm, nos permiten el salir a las calles, de verdad, lo que es tecnológico no claro, te permite un salir a las calles, pero yo creo que se puede cumplir un poco con sí, este gran comisión de ir y predicar a toda lengua y nación. ¿Qué mejor medio para sí, llegar a naciones? Sí, como seguramente puede llegar a estar este video después reproducirse en un montón de naciones mm, que yo a nivel personal por ahí no puedo ir a sí, visitar, sí, como misionera. Entonces me parece tal que cual. hoy en día el lugar de la... Te me anticipaste mal, yo que estaba preparando la base ahí para... Me tiraste la frutilla del postre primero. No, lo que yo quería decir es esto, vos, o sea, la comparación, obviamente que pierde lo no presencial en algún punto. Lo otro que me decís vos de la universalidad, de no tener que estar tomándose el avión, etcétera. Lógico que sí, y la expansión del conocimiento que está trayendo lo no presencial, el Internet, básicamente es fenomenal. Y está bueno por Es ahí que sí, estaban animarse. siendo menospreciado lo no presencial. Yo me acuerdo que hablábamos con un hermano de acá de la iglesia que tenemos la idea de hacer una iglesia multimedia y veníamos probando, hinchando, acicateando con esto, y la verdad es que no se nos hacía caso en absoluto. La idea era una iglesia multimedia donde se hicieran programas de radio, que salieran por plataformas, que salieran, o sea, ir digitalizando la identidad de la iglesia, que no es Exactamente. perder, es ganar, Ese en porque otro si todo término, eso se claro. hubiera hecho, ahora sería otro cantar. Exactamente. Lo que tenemos que entender es que son dos entornos diferentes, ¿sí? Sin embargo, el Sí, mundo real está totalmente. compuesto del mundo virtual y el mundo físico. Estos dos entornos Cada vez más. se pueden sumar y potenciar y complementar. Pero sí, Muy. muchas personas
tampoco entienden el poder de la identidad digital. Por ejemplo, esto de poder crear un perfil de una iglesia y la visibilización que tiene, ¿no? Cuando uno Sí. tiene una buena identidad digital, una huella digital bien marcada y consistente, Mm, hace que los seguidores se vayan sumando, sumando y no dejen ese lugar, ese entorno, porque es un lugar que genera una estabilidad, ¿no? Eso de encontrarse con un lugar que siempre más o menos te muestra doctrina, mensaje y hasta opiniones que más o menos van en sí. un mismo hilo intelectual. Te quería preguntar, seguramente estás enterado, bueno, con esto de que el Estado se está haciendo cargo de un montón de cuestiones de las Mm, necesidades del pueblo, por ejemplo, con esto del IFE se está extendiendo a las personas un apoyo mm, económico y las personas fueron movilizadas en gran cantidad y de forma casi por necesidad a inscribirse en el ANSES, ¿sí? A inscribirse en mm, a bajarse una billetera digital, electrónica, para poder cobrar el IFE, y de esa forma entraron sin darse cuenta en parte de lo que es este sistema en donde hay alguien que ya tiene identificado tu identidad, o sea que hasta por ahí, hasta antes del COVID, vos no existías en las redes, pero con esto hicieron que un mm. 90% de los argentinos se inscribieran, Estamos dieran todos sus datos, bancarizados. actualizaran, ¿sí? Y también Ujú, recibieran esto tecnológico que es la billetera digital, ¿no? Que es una aplicación que está sí. en tu teléfono con tu DNI, donde vas a tener un CBU, donde tenés la posibilidad de estar cobrando el IFE, y de esta La forma foto, la imagen biométrica de tu es cara, de perfil, de frente, de tres cuartos. Es, Impresionante. exactamente, donde por ejemplo fue como una continuidad de por ahí de otras políticas también, como por ejemplo el Mi Argenta y esas cosas que se trataban de Sí. tener a las personas de alguna forma registradas, ¿no? Para lo que es el Estado. Eh, por ahí las implicancias profundas sobre esto, ¿no? Sobre que de pronto ya los cristianos lo hicieron casi inconscientemente, ¿no? Se bajaron la billetera, cobraron el IFE, re felices. Pero, ¿qué implicancias tiene? Porque ahora, por ejemplo, circula mucho por todo lo que tiene que ver los YouTube y todo lo que son los medios, el tema del Mm, chip, y empiezan a preguntarse por el chip y si nos están queriendo controlar y de qué forma este control se va a hacer más desde el lado de, bueno, ya me están mm. controlando con la geolocalización del teléfono, o se va a hacer más desde un chip que se incrusta en la piel, por dentro, en la mano, en la cabeza. ¿Cómo va a ser esto? ¿Cómo lo ves vos? Sí, te voy a decir que yo tenía una enorme curiosidad como seguidor de todos estos temas que hacen avanzar lo que yo llamo la agenda profética de las páginas bíblicas, ¿no? De la Biblia, de las profecías bíblicas. Yo decía, ¿qué va a ser? A ver, va a haber un atentado, va a haber más delincuencia, hay que esperar a que la iglesia se vaya y se produzca ese gran cimbronazo, que es cuando los cristianos seamos traspuestos en cuerpo y alma a la presencia de Dios. Eso que en teología se llama el rapto de pretribulación, que la mayoría de nosotros compartimos como doctrina y como expectativa también respecto de lo que estamos justamente todos nosotros anhelando. Pero bueno, el tema es qué era lo que iba a gatillar el avance del control, qué era lo que se iba a utilizar como excusa, porque los países en especial menos desarrollados eh, hay una circulación de dinero cash, o sea, de papel moneda, de la monedita, el billetito, que es enorme todavía, es una Sí, enorme es una gran porción de las cantidad. actividades y eso propicia una de las cosas que a los gobiernos le duele muchísimo a la hora de recaudar, que es la informalidad. Esto es muy crazy para alguien que es de izquierda, porque el dinero era el símbolo de la esclavitud y de la opresión capitalista, el Sí, dinero, pero el papel moneda, el sí, sí, billetito de sí. $1, etcétera. In God we trust, bueno, todos esos símbolos eran el símbolo de la opresión capitalista. Ahora resulta que con la digitalización nos estamos dando cuenta de que los espacios de informalidad, los clubes de trueque, los lugares donde uno puede pagar en un kiosco, en un puesto no sé, de panchos, de lo que sea, son lugares de libertad, porque nadie se entera de esas transacciones que vos estás Exactamente. haciendo. Mm, Me gustaría que podamos ir desde ese lugar dándole, ¿no? Como un panorama más grande, esto del nuevo orden Sí. mundial, ¿no? Porque esto es lo que va, lo que está tratando de gestar esto, está tratando de gestar desde todos los ámbitos, el económico, el social, el político, desde la educación también, y desde esto Mm, de este paradigma grande que se viene de, por ejemplo, que no hay barreras nacionales, un gran como gobierno común. Yo, por ejemplo, sí.
en esto por ahí de gran gobierno común, yo veo que faltan algunas cosas que se estén dando, ¿no? Pero, por ejemplo, en lo que tiene que ver con una única moneda, ¿no? La Biblia dice que en un cierto momento va a haber una sola como moneda económica. Yo quiero un poder económico que va a ser global también, que va a ser a nivel global el único. Quiero saber a cuál de estas divisas nacionales o internacionales ves como posible moneda única global. Lo primero que yo me encanta aclararlo es que el nuevo orden mundial no es un estado, o sea, no es un momento, es un significante vacío. O sea, lo dijo Amanideyad, lo dijo Hugo Chávez, lo dijo Cristina Kirchner y lo dice obviamente el billete de $1 cuando dice Novus Ordo Seclorum, nuevo orden de los siglos o nuevo orden del mundo. Seculum en latín quiere decir siglos y también quiere decir mundo. Entonces, en el sentido que decimos secular, bueno, en ese sentido. Entonces, es un significante vacío. Si hay gente que piensa tan diferente, que usa la palabra nuevo orden mundial, y si el Papa Benedicto y Juan Pablo II y ahora también Francisco hablan de una autoridad política mundial y de un nuevo orden mundial, quiere decir que está en pugna este concepto. O sea, en general los cristianos tendemos a como fetichizar un poquitito lo del nuevo orden mundial, como que hay una amenaza en las sombras, que es el nuevo orden mundial, que está atacando el poder de los estados-nación y, bueno, las libertades de los ciudadanos y todo eso. Pero la realidad es que está en pugna porque todavía no se sabe quién va a comandar. El nuevo orden mundial es como que hay dos grandes proyectos del nuevo orden mundial, por eso vos vas a ver un César Vidal o algún otro que te va a plantear que es como un sistema mundial donde se va a dividir el mundo en 10 regiones. Esa es la idea de la ONU, digamos, esa es la idea de los masones, de los liberales, es el proyecto liberal de Immanuel Kant. Immanuel Kant, en un texto que es clásico de la geopolítica, que se llama La paz perpetua, decía que se van a acabar las guerras el día que haya un tribunal supremo que juzgue entre conflictos internacionales y dirima, que sea reconocido como un árbitro neutral, como si fuera la Haya, digamos, pero vos decís que algo la así ONU como la esté ONU. reconocida como un árbitro neutral, Es es que ahí como está que el problema. es cada La vez más... Sociedad de las Naciones se cayó con Hitler. La ONU ahora está muy deshilachada, porque en Sí. realidad es el Consejo de Seguridad y los demás es como que van la ñata contra el vidrio, solamente son espectadores. ¿Qué poder tiene Namibia o, no sé, República Sudafricana o Lesoto para tomar decisiones de alcance global? No, en realidad el Consejo de Seguridad toma las decisiones. Entonces, ese es el proyecto que tienen los masones, es el proyecto liberal, es el proyecto detrás del cual van Israel, Estados Unidos e Inglaterra, que en geopolítica se llama el eje talasocrático, el eje atlantista. Son temas interesantes de geopolítica. Lo que pasa es que los pastores y los intérpretes de la Biblia, muchas veces sin saberlo, se suben al carro de estas interpretaciones que claramente son interesadas. El otro eje es el continentalista. Los continentalistas son los países que tienen más territorio, que no están basados en el poder marítimo, no tienen un proyecto de globalización total tan definido como el que tienen estos otros que mencionamos antes, que son, por ejemplo, Rusia, China, bueno, un poquito Venezuela, también ahora con todo lo del chavismo. Brasil, a veces sí, a veces no, ahora claramente no. Argentina, en la época de Perón, que hizo el proyecto ABC, Argentina, Brasil, Chile, el Mercosur, la UNASUR, todos esos son proyectos continentalistas, como si fuera la idea imperialista de Stalin o de Napoleón o de Hitler o de Carlomagno o el Sacro Imperio Romano Germánico. Esos son proyectos continentalistas. O sea, el Imperio Romano como expresión suprema de eso. Entonces, yo creo que el imperio del anticristo se va a parecer más a esto último, un poquito más, no mucho más, Más pero va a ser continental, decís vos. más continental, porque se habla de 10 naciones que van a tener epicentro en Roma, que van a cederle su poder a Roma, y que un imperio va a renacer. Ahí está el tema interpretativo. ¿Cuál es el imperio que va a renacer? Pensamos últimamente que va a ser más bien el imperio romano el que va a renacer. Entonces todo esto te abre un montón de conjeturas respecto de cuál va a ser esa formación religiosa global que va a acompañar al surgimiento del anticristo, que se describe en los capítulos 17 y 18 de Apocalipsis. Veníamos pensando todos estos siglos que era Roma, pero como Roma ahora tiene una cara bonita, conciliadora, y como somos todos hermanos y vamos a buscar una solución pacífica para todo este lío, resulta que cambiamos un poco de idea. Bien.
En ese sentido también, porque vos estás analizando geopolíticamente, ¿no? Pero un poco ¿Mm? haciendo miradas como desde otro lugar, ¿no? Más desde el lado demográfico. Vamos a lo que es el crecimiento y la tasa de natalidad según diferentes lugares o según diferentes países. Se está viendo, por Ujú. ejemplo, que hay, bueno, dos tendencias muy marcadas. Una es la china y otra es la musulmana, que dentro musulmán, no solamente en su propio lugar, donde están los árabes, sino que se está extendiendo como religión musulmana a un montón de lugares, con sedes, por ejemplo, Mm, en Estados Unidos, en Inglaterra, en España, donde haya gente que tenga esta religión y se autodenomine musulmán, se está llevando como esta tasa de natalidad, ¿no? Porque esta creencia, esta religión, aparte de tener o sea, ciertos valores, también uno de los valores que tienen con respecto a lo que es la familia es tener muchísima cantidad de hijos, ¿sí? Superando lo que es la tasa de natalidad promedio para que la próxima generación continúe con esta cultura, ¿no? Y en lo que tiene que ver con Europa, por ejemplo, esos países están como reduciendo su tasa de natalidad y con estas hay mucha tendencia de ideologías de, por ejemplo, esto de el aborto y de la planificación familiar y de los anticonceptivos y qué sé yo, que hacen que la cantidad de gente que en este momento no están pensando ni en tener hijos y mucho, bueno, el tema del aborto que está circulando como a nivel mm, global, como una ideología en donde lo que hacen es mermar demográficamente una región, ¿sí? España sí. se calcula que en 50 años va a ser el país más viejo del mundo, o sea, como que no tener... y nosotros, o sea, siendo de este lado, Mm, tenemos, o sea, otro tipo de tasa de natalidad, pero igualmente comparado con los musulmanes estamos como en la mirada, ¿viste? sí, olvídate. ¿Qué pensás a nivel de análisis demográfico, viste, con esto, vos ves Eh, alguna relación posible desde ese Sí, sí, hay lado? alguna relación, sí. Hay que tener en cuenta en todo lo que viene proféticamente, y acá están las miradas también un poco, ya te digo, un norteamericano no lo va a ver como un argentino de Buenos Aires. Ponele, John MacArthur tiende a pensar, agarrando el texto bíblico, que va a ser un nuevo imperio romano, pero al mismo tiempo dice, pero a mí me parece que más cuadra con un musulmán, porque va a exterminar a los judíos, los va a perseguir, va a hacer un pacto respecto del templo. Mínimo, va a ser un hombre que va a tener muy en cuenta a los musulmanes, pero no hay que olvidar que también va a ser un judío, porque si no, no lo tendrían, Sí, lo sí, sí. considerarían erróneamente como el Mesías encarnado. Entonces, tiene que ser una cosa intermedia, tiene que ser un Híbrida. posible árbitro neutral. Claro, tiene que parecer neutral, esto que decía Kant de la paz perpetua. Si no hay un Exactamente. supuesto árbitro neutral, ¿cómo vamos a pactar? Y la cuestión de Medio Oriente, vos fíjate, porque esto también es interesante analizar demográficamente, los Sí, judíos ortodoxos y los musulmanes en el Estado de Israel son los que más rápido se reproducen. sí, Entonces, todo propende a una idea absolutamente intransigente y a una exacerbación del conflicto. sí. Entonces va a aparecer un momento donde va a tener que aparecer un mediador, alguien que ponga paños fríos y haga zanje esta cuestión, sobre todo relativo al monte del templo. Sí, esto de estar viendo que por ahí se viene, según la Biblia, la construcción del templo y en ese lugar ahora hay una mezquita musulmana, como que realmente para que alguien como el anticristo no tenga que dirimir en paz y poder hacer la construcción en ese lugar y que no se mate a todo el mundo, Sí, va a ser total. necesariamente importante que tenga algún tipo de conexión con los musulmanes, porque vos fíjate que es Con en los dos ese, lados tiene que tiene tener. que Sí, o tal sea, si cual. vos me decís está vacío el lugar, se tiene que construir el tercer templo, buenísimo, pero en ese lugar hay una mezquita y es un lugar sagrado. Eh, Entonces, y está en Jerusalén Este, la Jerusalén Oriental, la Jerusalén Vieja, está bajo poder musulmán. exactamente, por O eso, sea, todos los bemoles para lo del tercer templo. Ahora bien, Apocalipsis capítulo 11 dice que el atrio que está fuera del templo, el templo era el templo en sí mismo que medía unos 30 metros de largo, no era gran cosa el templo de Salomón, aunque era una de las maravillas del mundo antiguo, sí. no era gran cosa en cuanto a las dimensiones. La Catedral de la Plata mide 120 metros de largo, para darte una idea, y no es tampoco la gran catedral. Hay en Europa catedrales de 150, 160 metros de largo, como la de Y Köln en el atrio del Alemania. templo, ¿cuánto llega a medir, comprendiéndolo? Mide como 200 por 300 metros, es Ahí es, enorme, es la famosa explanada, y ahí en medio de la explanada está el Domo de la Roca,
pero a un costado se puede hacer lo que llaman los musulmanes de manera despectiva la mega sinagoga. Se puede hacer. Ahora bien, estás construyendo justo al lado de uno de los sitios más santos, bueno, no tanto, pero bueno, ellos dicen que es uno de los sitios más sagrados para el Islam, donde cuenta la leyenda que Mahoma pisó antes de ascender a los cielos. Bien. Por eso está el domo de la roca. Pero si se habla de una negociación, porque dice, no midas el atrio que está afuera, porque fue entregado, o sea, hubo una negociación que implicó una resignación de ese espacio para los hebreos. Es notable ese momento de la profecía bíblica y a veces a uno le llama la atención que se plantee un escenario tipo sionista, ¿no? O derribamos el domo de la roca o no se hace el tercer templo. No, la Biblia no está hablando de eso. La Biblia está No, hablando de una negociación tipo solución de dos estados. Y esto claro. para los que siguen las noticias es sumamente actual. Es Bien. sumamente actual. Desde el año 67 hasta ahora se está hablando de la solución de dos estados. Yo creo que va a haber una solución de dos estados. Bien. Pero se va a tener que imponer y no sabemos cómo ni qué circunstancias van a llevar a obligar a esa negociación. Así como nos llevó todo esto del COVID a meternos en el control total, a digitalizar nuestras identidades, a subir nuestras fotos de 3/4, etcétera, poner nuestro número de celular a nuestro nombre con nuestro DNI, eso pasó convulsivamente hace 2 o 3 años también. Bueno, de ¿Te la acordás misma con la forma, va a SUBE? haber, ¿Te acordás con la sí, SUBE cómo la gente, ay, la sube, están todos nuestros datos, qué vergüenza, ¿quién va a manejar eso? El gran hermano, decían. sí, bueno, Esto pero es después, más poroto tarde o al más lado de eso. temprano, todo el mundo tuvo su SUBE. Lo mismo con esto, o Sí. sea, porque otra cosa que pasa, por ejemplo, es, no sé si, pues seguro que sí, vos te estás enterando de que hay un montón de noticias con respecto a que la vacuna del COVID trae el chip adentro. Entonces mucha gente dice, bueno, no me vacuno contra nada, no me vacuno contra la gripe, no me vacuno porque viene el chip y me lo meten y como cristiano, Sí, ¿qué hago con el chip? ¿Viste? Y yo por sí, ahí una no, de las cosas que yo siempre por ahí pienso, ¿no? Con respecto a este tema es, en la Biblia dice que de cierta forma va a haber como una decisión personal para introducirse el chip. Por ahí, o sea, es como que suponer si vos te comés una naranja y adentro tenía el chip mm. y vos no lo sabías, o sea, ¿qué culpa? Que no va a haber una sanción de parte de Dios para las personas que No, sin no, hay mucho conciencia. para decir con eso. Hay mucho para decir, porque a los niños también se les va a poner el chip en la época del anticristo y tampoco van a tener salvación posible. Porque va a ser, ahí hay uno de los grandes enigmas de los que hacemos lectura profética y es qué tipo de gracia salvadora va a haber en los días post-rapto de la iglesia. Y es todo un tema, porque va a Y antes entrar de en llegar por tal, ahí hasta allá, claro, directamente hasta, te puedo decir que hay un montón de personas que por ahí no saben cuándo va a ser este tiempo mm, de, cuánto tiempo van a tener que estar en, viste, los principios de dolores, ¿no? Hasta dónde llegan. sí, Mucha gente, por ejemplo, claro, por cualquier cosa, viste, viene el coronavirus y ya mm, están diciendo que venga Cristo, que venga Cristo. O sea, sí, sí, quiero que no, venga Cristo faltan un par ayer, de pero cositas. me parece que, claro, si uno lee la Biblia dice faltan un par de cositas. Y creo que nosotros, o sea, lo que Dios promete es que, bueno, a través de la prueba Él va a estar con nosotros, ¿no? Y que no, por ahí no la gran tribulación, pero los principios de los dolores los Sí. vamos a tener que atravesar. Y Tribulaciones, sí. Bueno, entre otras cosas hay una gran confusión y hay un gran campo de trabajo para los cristianos, en especial para los que estamos en esta intersección, en este intersticio, en esta grieta, la brecha, ¿no? Del profeta entre la comunicación, la pedagogía. Me parece que hay mucho para hacer, porque van a surgir ideologías muy extremas, hay mucho miedo. El miedo propicia las ideologías extremas porque, bueno, de un lado tenés el avance de todas unas iniciativas que son perversas, que están desnaturalizando totalmente el proyecto de Dios para el ser humano, que desvalorizan la vida de la gente, que llevan a que el Estado se transforme en el agente de la muerte de los más indefensos y más inocentes de todos. Entonces todo eso junto, todo ese caldo hace que florezcan algunas posturas que los cristianos, bueno, primero tendríamos que estar en guardia y segundo estaría buenísimo hacer un trabajo de pedagogía, de orientar a la gente de dónde está el enemigo del cristiano, que está en factores que son de orden espiritual y moral, no en personas que tienen determinadas ideas. que algo, Ujú. bueno, una de las cosas que estoy averiguando a nivel de economía, a nivel mundial, es el movimiento de las Sí, divisas y el poderío del dólar que está cayendo, ¿sí? Cómo la Reserva Federal sí, se apoya en el oro y cómo el oro después no puede sostener todo esto que se está pergeñando y el avance de la economía china, como no solamente
como en todo lo que tiene que ver con tecnologías, con comercio, con blockchain y todo lo que tiene que ver con moneda digital. Porque para mí, y esta es mi teoría, ahí mando mi conjetura, la Mande. moneda que va a ser mundial y la que va a ser que unifique y que no va a tener nación como para tener, nadie se va a ser dueño de esa moneda, es la moneda digital, ¿no? Que viene con mucho poder, no sé desde el ámbito económico si vos tenés idea de que se viene con mucho poder todo lo que es no solamente la moneda digital, que hay varias, sí, pero todas tienen más o menos el mismo desarrollo, sino también todo lo que tiene que ver con la tecnología blockchain. ¿Sí? Que es Ujú. este tipo de tecnología en donde se hacen transacciones, todo apoyado en un intermediario digital. Entonces esas transacciones Bien. a nivel dinero o también a veces lo usan mucho para transacciones empresariales, ¿sí? De grandes Sí. empresas y bancarias donde hay un tercero que oficia de regulador y en este caso de que agenda ese dato que se llevó a cabo, que es en este caso todo tecnológico. Eso está muy en boga, de hecho mirando noticias, dicen que uno de los trabajos que más se está buscando, la salida laboral que más está brindando económicamente y se está pidiendo en todos lados, es el tema de los mineros, ¿no? Los mineros digitales, de los que hacen Bueno. blockchain, que es este Sí, sí, tipo de sí. transacción. Y bueno, y están creciendo trabajos tales como el trader, que son las personas que, bueno, operan en valores con las monedas de las divisas y también con las divisas digitales. Así que bueno, Mm, son grandes tendencias económicas y yo creo que va por ese lado, lo de la moneda que va a globalizar y que va a ser la moneda de transacción mm. con la cual todos van a estar conformes, ¿no? Porque va a ser como un medio utilizado. Por eso para mí va a pegar fuerte lo tecnológico. Uno tiene que tratar de tener esta herramienta, usarla, pero también Mm. conocerla, porque va a tener una importancia política y económica muy importante. Hay que entender que la vuelta a la normalidad, tal como la entendíamos antes de, bueno, acá en Argentina, marzo de 2020, no va a existir. Ya va a ser Pero una nueva mejor por un normalidad. lado. Yo estoy feliz. ¿Por qué? Justamente, ¿Por sí, qué? Porque se sí. abren otras potencialidades y se abren otras herramientas y otros canales de comunicación, ¿no? Que por ahí O sea, no sí. es un salvavidas, que no sea un salvavidas, sino un barco que vos puedas navegar, que lo Otro, tengas, otro, digamos, estacionado en la puerta de tu casa. otro medio de transporte para llegar a los lugares donde vos querés Exactamente. llegar. Este es el navegar en lo Sí, virtual y el otro, bueno, sí. a nivel físico el recorrido de las personas como estábamos Ujú. acostumbrados en la presencialidad. Claro, Eh, porque hasta ahora venía siendo una página web o de esto que te decía yo, una iglesia multimedia, como un lujo. Ay, sí, vamos a hacer de punta, vamos a hacer como gente la moda. paqueta, gente, claro, vamos a estar en Vamos a lo abrir un canal último, de así, snob. Instagram. Ay, claro, Porque somos. ¿no? Claro, pero Qué no. flu, qué, Claro, pero se no, perdía no es la así. utilidad del recurso, que es, bueno, estos son hipertextos, son medios de comunicación que tienen Sí, un montón de posibilidades, pero también estos hipertextos hay que saber leerlos. mm, Una de las cosas de sí, las que hay que formar a esta nueva generación y a la generación nuestra es el ujú, tema de la alfabetización digital, ¿sí? Porque esa es la que te va sí, a proveer total. la posibilidad de usar los medios para comunicar tu texto, ¿no? No sumarte al discurso y reproducir discursos ajenos con los por ahí no perteneces y no coincidís, sino poder, bueno, Mm, decir, yo tengo un texto propio, tengo algo que replicar que nosotros en la palabra de Dios, cómo usar la mm, alfabetización digital para enseñarle a la gente a hablar y escribir en este código, ¿sí? Así que absolutamente. una de las cosas que también me interesaban hablar con vos es el tema de la persecución. Viste que estábamos hablando de que la gente está Oh, como, ay, viene Cristo mañana, el arrebatamiento. sí, Y sí. como que no Hay quieren. una. Y ya Y, están diciendo, voy a morir por la fe. Pará, todavía no, muchacho. Seguí predicando. No veas fantasmas, no veas enemigos donde no los hay hay. muchas teorías Si viene una conspirativas. vacuna, ¿entendés? Sí, muy, muy. Hoy abrí y un amigo estaba diciendo, aunque yo tenga que resistir hasta la muerte, pará, muchacho, todavía No hay no, ninguna, todavía no es no. Esto no tiempo. es nada, esto no es nada. Además Pero es loco porque abro la compu y está Windows y me dicen que el señor de Windows persigue una vacuna, por ende todo coincide, es la marca de la bestia la vacuna porque la va a hacer el mismo que diseñó Windows. No, no, no. hay muchas Pero teorías, bueno, claro, muchas sí, teorías conspirativas. Quién sabe qué tendrán de verdad, porque eso es como las conjeturas que nosotros hicimos. Por ahí algunas se sí, cumplen y obvio, otras no. Pero sí. sí hay algo que
me parece que es para poder rescatar, es que la Biblia habla de que va a haber una persecución, ¿no? Y de que por ahí irnos preparando psicológicamente para ese momento. ¿Eso qué Sí, significa? claramente. Ser valiente, estudiar, Mm, formarse, capacitarse, pero también emprender, porque sí, yo sabiendo que por ahí que se va a aumentar la persecución y que en algún momento estos videos de circulación de mensajes que tengan algún contenido cristiano o de valores cristianos no van a ser permitidos. Entonces, exactamente. hasta que se llegue ese momento, hay que circular a full, porque va a llegar un momento que ya no Sí, se va a poder. Sí. igual me quedó en el tintero eso que dijiste de las monedas. Me parece glorioso y no quiero dejar de dar mi veredicto. Sí, pero sería la respuesta. Dale, dale, decir. Claro, con Bretton Woods, todas las naciones acordaron que la moneda de reserva mundial iba a ser el dólar, 1940. No sé, después de la Segunda Guerra Mundial. Surgen el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional para rescatar a los países de la crisis, posguerra mundial, y de paso transformar al dólar mediante un acuerdo que fue mundial en la divisa de respaldo de las otras monedas del mundo. Entonces todo el negocio del mundo empezó a hacerse en dólares, dejó de hacerse en libras y en otras monedas que tenían mucho poder antes de la Segunda Guerra Mundial. Resulta que el dólar tenía respaldo en oro en ese momento. ¿Quién saca esto? El presidente que fue echado después del escándalo de Watergate, Nixon. Él fue echado en el año 74, después de un fenomenal escándalo por una investigación ridícula. Esas cosas pasan normalmente en cualquier país, que un presidente espíe a la gente. Nos pasó en Argentina, con el último presidente que hubo, antes del actual, y no nadie pensó en echarlo. Bueno, a él se lo echó porque tomó una decisión sumamente arriesgada, que es desligar al dólar del respaldo en oro. El dólar no tiene respaldo desde 1973. Para colmo, tuvo mala suerte, entre comillas, porque justo vino la crisis del petróleo. Entonces pensaban, ¿qué pasa? ¿Se termina el poderío de Estados Unidos? Pasó de todo. 1973 fue un año clave. Pasaron un montón de cosas interesantísimas. Se funda la Comisión Trilateral. A los que les gusta la teoría conspirativa es fenomenal que haya pasado eso. Fue el apagón famoso en Nueva York, 1973, y David Wilkerson recibió la visión unos meses antes, donde se cuenta todo lo que Dios le mostró que va a ocurrir en nuestros tiempos antes de que el Señor venga a buscarnos. Bueno, entonces, el dinero se virtualiza desde justamente lo que hace Nixon en 1973, desligar de todo respaldo al dólar. El dólar flota contra sí mismo. ¿Por qué el dólar sigue siendo la divisa mundial? Porque lo seguimos usando. Entonces, no sé, hay crisis COVID, Donald Trump se hace el canchero, anda por ahí sin el barbijo, dice que la gente se tome la lavandina, hace todas las irresponsabilidades propias del estilo búfalo americano. La cuestión es que se dispara la crisis del COVID. ¿Y qué hace entonces Estados Unidos? Imprime, 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 imprime. ¿Y por qué no hay una inflación mucho mayor, a pesar de que están cerca del pleno empleo, lo cual es súper inflacionario? Porque todo el mundo sigue usando el dólar como divisa. Claro, lo Ahora están bien, respaldando a nivel decís vos, internacional. hay un poquito de inflación con el dólar, se está devaluando el dólar. Sí, sí, sí. Se está viendo Y el eso. yuan siempre se va a devaluar más, porque si no pierde competitividad la industria china contra la industria norteamericana. Entonces, ¿quién es la moneda que se sobrevalúa en comparación con esas? Actualmente el euro. Pero si vos dejás que tu moneda se sobrevalúe, eso tiene efectos recesivos y paralizantes para tu actividad económica porque perdés competitividad. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que es probable que ocurra que para luchar contra la recesión que viene como resultado inevitable de la crisis COVID, todos van a emitir y va a haber una guerra de divisas. Entonces, ¿cómo se sale de eso? Es la gran pregunta. Y como decías vos hoy, los planes sobrenaturales de Dios se cumplen por medios naturales. La pandemia es un acelerador y un catalizador profético de primer orden. Como hasta Claro. ahora yo no vi, obviamente, en mis años de vida, no vi nada semejante a esto. Mm. No pensé que se iba a dar tan rápido y de manera tan profunda el cambio como se está dando eso. Bien. Me sorprendió, creo que a todos nos Sí, sorprendió un pero poco. a mí me sorprendió, pero también me dio muchas ganas de hacer cosas, ¿no? Y yo creo que mucha gente ha emprendido un montón de Mm, cuestiones, ha visto, se ha puesto en acción, ¿no? Esto que ujú, vos decís de nunca vi algo así, y al toque se me vino esa palabra que dice cosas que ojo no vio, ¿no? Ni oído yo, mm, y que Dios ha preparado también para los que le aman, porque yo creo que los menos afectados dentro de lo que es esta gran flagelo
somos los cristianos Mm, en muchos aspectos. Por ejemplo, total. yo he visto gente que, no sé, se ha comunicado y me ha dicho que ha podido emprender, que ha podido hacer cosas nuevas. Después también ha Ujú. frenado toda esta cuestión de las teorías, todas estas ideologías del aborto y todas estas leyes que se querían sancionar. De hecho, se celebra hoy. Es el Día Internacional de Acción por las Dos Mm. Vidas hoy. El Día Ah, Internacional. ja, ja, O ja. sea que más allá de lo que Muy pasó acá bien. en Argentina, justo hoy, 8 de agosto, es el Día Internacional de la Acción por las Dos Vidas. Bueno, este es mi canal tal como lo puede ver alguien que lo abre desde una PC, porque esto también lo tenés que diseñar y diagramar. Como el algoritmo y todo el análisis de Google Analytics te dice quiénes son los que entran. Y en general los que entran son gente desde el celular. Te dice qué edad tienen, todo eso. Está buenísimo, porque eso no fue siempre igual. Bueno, tenemos las carpetas, ya hay como 100 videos subidos. Es una barbaridad, pero uno no se da cuenta de la cantidad de cosas que ya hizo. Vas armando carpetitas donde los pones por temas o Mm. clasificaciones. La serie que le estoy dando ahora más material es la serie versículo por versículo. Tenemos que hacer otro bis al capítulo 13 hablando justamente de la cuestión de la divisa mundial. Bien. Eso está buenísimo, el tema de las monedas, la virtualización del dinero, cómo todo va llevando para ese lado, es hermoso. Bueno, Guille, te agradezco muchísimo que hayas participado de esta primera entrevista, que va a ser el comienzo de un montón más. Ni bien la tengas subida al canal, te voy a compartir la página y te voy a compartir, vos, canal de YouTube, sí, yo estoy suscrita a vos, Sí, así que me va a llegar. sí, Yo sí, te agrego buenísimo. después. Dale. Y bueno, y sigamos haciendo, ya tenemos para la próxima clase, y sigamos haciendo Sí. esta función de comunicación del mensaje, de la forma que se Y puede. mira, no te extrañe que agarre tu video, me lo baje y me lo suba a mi canal, ¿eh? ¡Ah! Así de Toda la promoción. bulla para mi molinillo. Pero sí, obviamente. Bueno, igualmente yo abajo de los Esto videos garpa muchísimo. voy a poner por ahí el nombre de la página como para que la gente pueda entrar a la página y sepa dónde está o en la descripción del video. ¿Vale? Buenísimo. Así se puede Dale. entrar. Bueno, Guille, muchísimas gracias por todo y hasta luego. Hasta que nos veamos de nuevo. Un absolutísimo gusto haber sido parte de este proyecto en el que me parece que está el corazón de Dios, ¿eh? Que los cristianos tengamos presencia pedagógica y presencia en las redes, absolutamente. Gracias, Guille. Bueno, nos vemos.